digestión anaerobia. Vamos a seguir viendo la digestión anaerobia, ya que este es un tema de capital importancia, en el cual se cometen muchos errores en nuestro país. Veo que son pocos los que asisten, son apenas 6 participantes. No sé qué es, por qué están 6 participantes. De todos modos, es bueno decirles que la nota en esta materia la pongo yo ahora. Y eso es indeclinable. Cada vez el Zoom tiene la facultad de pasar lista de quienes están. ¿Ya? Así que, por favor, no olviden pasar la lista de quienes están. Eso es automático. Bien, vamos a ver entonces algunos factores de la digestión. ¿Cuáles son los factores que afectan a la digestión anaerobia? Las bacterias, obviamente, que son de 2 tipos, ya saben, las que forman ácido y las que forman metano. Los alimentos, que básicamente son volátiles, ¿no es cierto? Orgánicos volátiles. Y hay varias maneras de calcular, digamos, de hacer el diseño de digestores anaerobios. Uno es por el tiempo medio de residencia celular, pero otro es por la carga. Y hay varios tipos de carga. Uno de esos tipos de carga es el que estamos empleando, es el más, digamos, no sencillo, pero es uno de los más utilizados, ¿no es cierto? Y que se llama, ese es otro, el contacto, el tiempo de contacto. No solamente es la carga, sino también el contacto, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo de y el contacto tiene que ver con la hidráulica del reactor. La carga tiene que ver con cuánto le estás dando en miligramos por litro, en lo que sea al reactor. Esto es la carga orgánica. Y el ambiente, cómo se mueven las bacterias. Ya saben que ustedes, la digestión anaerobia normalmente la vamos a hacer en el rango mesofílico. Entonces, veamos un poquito de las bacterias. Lo primero que debemos hacer es que la bacteria tiene que tener la cantidad adecuada, ¿no es cierto? Y por eso es que a veces el commissioning, el startup, el comenzar una operación con reactores anaerobios tarda, porque no tengo la cantidad adecuada. Entonces es bien difícil comenzar sin semilla. Hasta que tengas la cantidad adecuada, no te olvides que vas a tener más bacterias de un tipo que de otro tipo y entonces tu reactor se va a acidificar. No podemos remover demasiado. Es decir, las bacterias al hacer su proceso de vida se alimentan, se reproducen, ¿no es cierto? Y obviamente tenemos que quitar algunas bacterias de rato en rato, el sustrato lo removemos, ¿no es cierto? Entonces, pero no podemos mover demasiado, no desplazar demasiado. Esto es que no vaya a recircular mucho, ¿de acuerdo? Eso es, haga un plan para recomenzar de capital importancia, porque algún momento tu digestión anaerobia va a estar medio enfermita y entonces hay que recomenzar de nuevo, pero hay que recomenzar no de cero. Si recomienzas de cero estás fregado, ¿no es cierto? Tu digestión anaerobia se ve al demonio. Entonces es mejor siempre tener un plan para volver a recomenzar cuando algo está fallando en mi digestión anaerobia. Alimentos. ¿Qué tipo de alimentos voy a tener? Siempre el sustrato es bueno tener. Hay que minimizar la entrada de inorgánicos, por favor, ¿ya? Los inorgánicos son veneno. En realidad no se digieren. Y como no se digieren por medio de medios biológicos, entonces lo que entra sale en inorgánicos. Eso quiere decir que tenemos que minimizar las descargas industriales. Eso tenemos que minimizar. Todo lo que es descarga industrial es normalmente un elemento inorgánico.
Los sistemas de desarenado, obviamente, si estamos sacando la arena, estamos sacando sílice. El sílice es inorgánico. Por tanto, debo quitarlo de mi reactor del inorgánico. Y, por favor, eliminar todo lo que sea material tóxico. Esto es de capital importancia porque si le metes un tóxico a tu reactor, se va a morir todo. Meterle veneno de manera directa al reactor. Si le metes veneno de manera directa al reactor, obviamente se van a morir las bacterias. ¿De acuerdo? Entonces, no podemos decir que vamos a eliminar materiales tóxicos por medios biológicos. No. Vamos a envenenar a las bacterias de acuerdo al material tóxico. ¿De acuerdo? Entonces, es eso lo que tenemos que tomar en cuenta. Luego viene la carga. Y aquí ya nos estamos separando de algún otro elemento de, digamos, diseño. ¿Ya? Los diseños, como les he dicho, tienen 4 formas de diseñar. Una manera de diseñar es a través del tiempo de residencia medio de las células, ¿no es cierto? Eso es uno, es más complejo, digamos. Y de los factores de carga, son varios tipos de factores de carga. Hay un método que se llama, que está basado en la población, basado en población, pero nosotros vamos a normalmente tomar este método que es el método de los factores de carga. Y los efectos, la carga es sinónimo de cantidad. ¿Cuánto estás aplicando a los procesos de tratamiento? Y obviamente la cantidad tiene que estar relacionada con el tamaño del sistema. No puedes tener mucha carga ni poca carga, no puedes dar mucho alimento o poco alimento. Eso tiene que estar relacionado siempre al tamaño del sistema, siempre. Bien, ya que sabemos que la carga es relacionado al tamaño del sistema, para un sistema de digestión aerodinámica, el tamaño es sinónimo de volumen. Este volumen que está disponible para la digestión. Eso es lo que queremos ver. Y este es el volumen que puede ser medido en metros cúbicos o en litros. Y este es nuestro reactor. Nuestro reactor siempre va a tener una parte cilíndrica y una parte cónica. Es lo normal que tengan los reactores así, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que calcular cuánto sería el volumen de este reactor. Cuando queremos saber el volumen del reactor, vamos a ver la parte cilíndrica y la parte del cono. Y la parte cilíndrica va a tener una altura H1 y un radio. Entonces, el volumen del cilindro siempre es pi radio al cuadrado por h. El cono tiene una altura h2 y también tiene su radio. Y el volumen del cono es 1/3 de pi radio al cuadrado por h2. Entonces, este es pi y este es pi tercios. Nada más. Esa es la diferencia en el cálculo del digestor, del volumen del digestor. ¿No es cierto? Entonces, si, por ejemplo, tuviese un digestor de 1650, es normal tener 15, 16 o 18 metros ¿no es cierto?, de diámetro de los digestores. El tirante de agua, ¿no es cierto?, es 6.70 metros, el tirante de agua. La profundidad del cono es 3.65 metros y calculamos el volumen. Entonces, vamos a ver el volumen del cilindro, es pi radio al cuadrado sobre por H1 es 314, por radio que es 8.25, claro, la mitad de 56 es 8.25 por 6.7 que es la parte cilíndrica, ¿no es cierto? La altura de la parte cilíndrica. Y esto es 1433 metros cúbicos. El volumen del cono es pi tercios. Entonces sería igual 1/3 por 3.1416 por 8.25 por 3.65 y eso da
260 metros cúbicos. Entonces tengo por un lado 1.463 metros cúbicos, por el otro lado voy a tener entonces 260 metros cúbicos. Entonces, el volumen total siempre es el volumen del cilindro más el volumen del cono. En este caso va a ser 1.693 metros cúbicos. Entonces, eso es todo lo que se llama el volumen, el tamaño del sistema. Ahora bien, cada vez estoy poniendo la cantidad aplicada relacionada al tamaño del sistema. Ya sabemos qué es el tamaño del sistema. Ahora vamos a ver qué es la cantidad. La carga hidráulica es la cantidad de lodo añadido, normalmente en metros cúbicos. Y la carga orgánica es la cantidad de sólidos volátiles. Ya saben que los sólidos volátiles son aquellos sólidos carbonáceos que se subliman a una temperatura de 560 grados centígrados, ¡pum!, se hacen gas. Y entonces te queda todo lo que es inerte y todo lo que es orgánico se sublima. Entonces, una cosa es la carga hidráulica, otra es la carga orgánica. Dos cargas tengo. Carga hidráulica, carga orgánica. Dos cargas, no se olviden. La carga hidráulica es el tiempo promedio de residencia en días que el líquido permanece en el digestor. También lo llamo TRH, tiempo de residencia hidráulica. Pero entonces tengo la carga hidráulica. Otra cosa diferente sería entonces la carga orgánica. Y el tiempo mínimo requerido, que el tiempo que necesita permanecer el líquido en el digestor, es para que la digestión sea correcta, para convertir los sólidos a sólidos inertes, y los ácidos voy a convertir a gas. No se olviden que la fase acitogénica genera ácidos volátiles que son tomados por las bacterias que generan metano para generar gas, y ese gas lo puedo aprovechar. Es combustible el gas, entonces metano, ¿no es cierto? Pero todo tiene que estar en balance. Y entonces todo el tiempo que necesito que permanezca el agua en el digestor tiene que ver con la eficiencia del digestor y tiene que ver con el agua negra que estoy empleando, con el tipo de agua negra, si es municipal, es rica, no es rica en DBO, qué es lo que pasa, ¿no es cierto? Y el tiempo de retención se va a incrementar en el espesador de fangos. En el espesador de fangos voy a tener más tiempo todavía de permanencia en el digestor. Ahora, obviamente, si tenemos un digestor que vamos a hacer, digamos, un solo digestor donde tenemos todos los procesos, esto tiene que tener un intercambiador de calor. La digestión anaerobia debe tener calor suficiente, ya hemos visto, y ese calor suficiente tiene que estar repartido de manera igual en todo el reactor. Y para ello necesita un intercambiador de calor. ¿De acuerdo? Eso es lo que va a requerir. Entonces, el tiempo promedio es aquel tiempo que el líquido permanece en el digestor, y entonces la carga hidráulica es volumen sobre caudal. Siempre es volumen sobre caudal. Y esto ya lo hemos visto en plantas de tratamiento de aguas potables. Es metro cúbico sobre metro cuadrado por día. Como resultado va a dar el resultado en días. Entonces, el tiempo de residencia hidráulica, un ejemplito. ¿Cuánto sería el tiempo de residencia hidráulica? Si se bombean 15.14 metros cúbicos por día a un digestor cuyo volumen es 530 metros cúbicos, entonces aquí está. Vamos a ver, esto está en inglés, lo propio, ¿no es cierto? Y aquí tenemos el tiempo de retención, que va a ser los 530 metros cúbicos sobre los 15.14. Entonces siempre es volumen sobre caudal. Y este es el tiempo de residencia hidráulica. En este caso voy a tener como TRH 35 días. 35 días voy a tener de TRH. Entonces, el TRH es el volumen del digestor sobre caudal, o también
en fórmula los metros cúbicos sobre los metros cúbicos por día. Muy bien, ya hemos hablado de carga hidráulica, ahora vamos a hablar de carga orgánica. La carga orgánica es la cantidad de sólidos volátiles añadidos en peso, en kilogramos. ¿Cuántos kilogramos voy a tener de sólidos volátiles? Entonces, aquí tengo el porcentaje total de sólidos, pero aquí tengo que ver una cosa es medir caudal, lo hago con un flujómetro. Y ahora los sólidos, ¿cómo le hago? Los sólidos, la cantidad de sólidos es materia de análisis en un laboratorio. En un laboratorio vas a tener sin fin de sólidos, ¿no es cierto? Entonces tú tienes que decirle al laboratorista qué tipo de sólidos quieres que te reporte el análisis. Obviamente vas a tener los sólidos que son los sólidos volátiles. Quizás aquí me falta una diapositiva indicando los tipos de sólidos que hay. No sé si antes han tenido esa diapositiva de los sólidos sedimentables, los sólidos no sedimentables, de esos cuáles son los orgánicos, los inorgánicos, todo ese fin de cosas, ese tema, siempre es bueno verlo en plantas 1 tenemos, en plantas 1. En plantas de tratamiento de agua potable tenemos la división de los sólidos, ¿ya? Sería bueno que ustedes revisen entonces la descripción de plantas de tratamiento de agua potable. Entonces, bien, vamos a ver cómo analizamos el procedimiento de análisis. Primero, vamos a preparar el disco de evaporación. Entonces, meto el disco de evaporación a la mufla, lo elevo a 560 grados, lo volatilizo todo. Dejo enfriar y aquí lo voy a poner en un desecador. Una vez que lo he puesto en un desecador, voy a tener que ver el peso de mis recipientes. ¿De acuerdo? Eso es lo que hago en primer lugar. Después voy a ver el análisis de pesos de los sólidos totales. Voy a añadir la muestra. Añado la muestra a uno de estos cositas que este es un desecador, no se van a olvidar. Añado aquí la muestra y peso. No te olvides que aquí has pesado para sacar la tara. Entonces, aquí vuelvo a pesar. Este sería el recipiente más la muestra y es el peso. Evaporo con evaporador porque voy a evaporar el agua. No voy a volatilizar. Esto es una mufla. Esto no es una mufla. Esto es un evaporador. Simplemente hierve aquí seco. ¿No es cierto? Lo mismo que acá voy a secar, voy a enfriar en un desecador y voy a volver a pesar. Entonces todo el agua se ha evaporado y me ha quedado el residuo, ¿no es cierto? Y ese residuo es lo que yo conozco como sólidos totales. Fíjense que no estoy volviendo a volatilizar, porque si volatilizo aquí esta muestra, se volatilizan los sólidos carbonáceos y ya no tendría entonces los sólidos totales, tendría más bien los sólidos orgánicos, ¿verdad, muchachos? Entonces, esa es la diferencia, ¿de acuerdo? Entonces, el porcentaje total de sólidos sería la cantidad analizada sobre la cantidad total posible por ciento. Y el porcentaje total de sólidos es el peso de los sólidos secos sobre el peso de la muestra húmeda. Entonces, aquí está con otras palabras, pesos secos sobre pues muestra húmeda por ciento, obviamente. Y el porcentaje total de sólidos, entonces, estoy hablando en palabras sencillas de seco sobre húmedo. Seco sobre húmedo me va a dar entonces cuál es el porcentaje total de sólidos que yo estoy necesitando. Por ciento, obviamente. El procedimiento de análisis, en este caso, va a ser volatilizar, enfriar, desecar, pesar. ¿No es cierto? Y análisis sólidos totales, ya hemos mostrado, pesar, evaporar, secar, enfriar y pesar. Aquí están entonces, peso húmedo, peso seco, peso húmedo, peso seco, ¿ya? Entonces, de esa manera vas a entregar los análisis. Y los sólidos volátiles, hay una diferencia en los sólidos volátiles. Volatilizo, es decir, voy a utilizar una mufla, ¿ya?
Agarro, esto es pez sólido total, esta muestra la meto aquí y le meto a 560 grados centígrados, ¿no es cierto? Y lo volatilizo, ¿no es cierto? Lo seco, lo enfrío en el secador y lo vuelvo a pesar. Entonces, claro, aquí era totales, aquí son los volátiles, porque todo lo carbonáceo ha desaparecido y ha quedado la masa inerte. Lo que ha desaparecido, eso es lo que me interesa, porque son los sólidos volátiles, esos son los sólidos orgánicos, son el alimento que requiero en mi digestor. Entonces, el porcentaje de sólidos volátiles viene la cantidad analizada, obviamente, sobre la cantidad total posible. Esto siempre es así. Volátiles, entonces, peso de los sólidos volátiles sobre el peso de los sólidos secos. No se olviden que ya he secado, ¿no es cierto? Lo que he hecho es evaporar en la primera etapa y me han quedado los sólidos secos. Y esos sólidos secos los he metido a la mufla, ¿no es cierto? Y el porcentaje total de sólidos, nuevamente, tengo que ver que es seco 2 sobre húmedo por ciento. A ver, vamos a ver un diagrama de sólidos en lodos. Este es un lodo. Y ahí tienes los sólidos. Todo el resto no es sólido. Partecita nomás es sólido. ¿De acuerdo? Partecita. El resto es agua, señores. ¿Ya? Entonces, estoy diciendo que 6% son sólidos, 94% va a ser agua. Y esto es el 100%. 6, 100. Obviamente 94. 6, 100, 94. De esta parte de los sólidos voy a sacar afuera de los 6, ese es el numerable. Esos sólidos son los sólidos totales, ¿no es cierto? Aquellos que simplemente he hecho hervir. ¿Para qué he hecho hervir? Para sacar esta agua. Fuera esta agua. Entonces quedan el 6% de sólidos, que son los sólidos totales. Estos sólidos totales los puedo enviar a una mufla, ya han visto, ¿no es cierto? Enviando una mufla, voy a tener entonces los sólidos volátiles y los sólidos, el residuo que es inorgánico. A mí me está interesando esta parte volátil de los sólidos, ¿no es cierto? Porque son los sólidos orgánicos que acometen por o cuentan por el 70% de los sólidos totales, pero está apenas 6% nomás, el resto es agua, ¿no es cierto? Entonces tienen que ver ese tema. Y 30% van a ser entonces los residuos. Entonces, si multiplico 6 por 7, tengo 42. 3 por 6, 18. 6 por 7, 42. 6 por 3, por este 30%, son 18. Entonces, el 4.2% del total habían sido sólidos volátiles. Y el 1.8% de este total son los residuos que quedan después de haber volatilizado, aquello que no es aprovechable, aquello que debes retirar, ¿no es cierto?, en un digestor. Entonces, estos son los resultados típicos del proceso de digestión. Antes de la digestión tienes, digamos, 450 kilogramos de lodo crudo, peso seco. Necesito peso seco. Ya sabes lo que sucede con peso seco. 75% son volátiles, el 25% fijo. Hemos dicho en la anterior diapositiva 70-30, también 75-35. ¿No es cierto? Puede ser. Es una aproximación nomás. Lo que estoy haciendo es como que estoy haciendo una prueba. ¿Qué pasaría si tengo 450 kilogramos de lodo crudo? Entonces, mi laboratorio me está diciendo que 75% son volátiles, por lo tanto, yo estoy esperando 338 kilogramos de sólidos volátiles, de sólidos orgánicos. Voy a esperar que sean entonces 300. Y el resto, 25%, es nada, no me sirve para nada, tengo que desechar, ¿no es cierto? Este 25% son 112. 112 más 338 son los 450 kilogramos de lodo crudo. Entonces, la digestión
si digiero estos sólidos. Y se pueden digerir solamente los sólidos volátiles. Todo eso lo va a convertir estos sólidos en metano, dióxido de carbono y agua. Entonces, elementos inertes, ¿no es cierto? Este es un gas y agua, ¿no es cierto? Que son productos de la digestión. Y es lo que llamamos el lodo residual digerido, que tiene una formita granular. El lódido, por eso está aquí, que le está mostrando como si fuera granular. Entonces, de este lodo residual digerido, 50% son volátiles, 50% son fijos de estos. Entonces, 100 de estos 338, 115 son volátiles, 115 son fijos. 115 nomás me sirven, ¿no es cierto?, para convertirlo en CH4, CO2 y H2O. ¿No es cierto? Que del total, entonces serían 230 kilogramos. Vamos a calcular entonces el peso de los lodos, ¿no es cierto?, que es la carga orgánica. Entonces vamos a tener la siguiente información. Digamos, dada la siguiente información, calcular el peso de los sólidos secos y los sólidos volátiles. Tengo un volumen de lodos de 30 metros cúbicos, concentración de sólidos de 4.2%, sólidos volátiles 82%. ¿De dónde saco esto? Del laboratorio. El laboratorio me va a decir cuántos son los sólidos volátiles y cuántos son los sólidos totales. Es un análisis que normalmente hacen los laboratorios. También hace el nuestro. Quizás no con lodos, lo hace con agua, pero con agua. Tú le llevas una muestra de agua y como resultado de un análisis básico, siempre te van a dar los sólidos suspendidos, los sólidos disueltos, en fin, los sólidos que tú quieras convenientes que te reporten, esos sólidos te va a reportar el CASA, nuestro laboratorio de la universidad. Muy bien, voy a entonces a ver el peso del sólido seco. Una vez, entonces, ¿cuánto será? Los metros cúbicos húmedos por 1 kilogramo es 1 litro por porcentaje de sólidos, ¿no es cierto? ¿Cuánto de estos 30 metros cúbicos? Partes agua, partes son sólidos y partes son sólidos volátiles, ¿no es cierto? Que son los que me interesan. Entonces, esos 30 metros cúbicos por este 4.2% que son los sólidos, la concentración de sólidos totales. Agarro y voy a ver entonces qué da eso y tengo 1.26 kilogramos de sólidos volátiles secos. Entonces ahí tienes cuánto es, ¿no es cierto?, la carga orgánica. Entonces vamos a ver específicamente el cálculo de la carga orgánica. La tasa de carga orgánica. ¿Qué sería la cantidad de sólidos volátiles añadidos por día comparados con el tamaño o volumen del digestor? Entonces, ¿cómo determinas el volumen del digestor? Por el tiempo de residencia hidráulica, ¿verdad? Necesitas un cierto tiempo de residencia hidráulica para que el trabajito sea bien hecho, bien completado en la digestión de los sólidos. La tasa de carga orgánica, entonces, es la cantidad de sólidos volátiles sobre el volumen del digestor. Acabamos de calcular la cantidad de sólidos volátiles. Y eso lo voy a dividir entre el volumen del digestor. Y esta es una forma de calcular, por favor, la carga. Hay otras formas. Esta es una forma de diseño. Yo no voy a intentar ni siquiera
mezclarles con las otras formas de diseño. Pero este es kilogramos de sólidos volátiles por día y por metro cúbico. Entonces, puedes tener 0.02 a 0.10 del volumen de sólidos por día por metro cúbico. Entonces, esta es la tasa que estás tú empleando, 0.02 a 0.10. No más. Entonces, la cantidad de sólidos siempre está referida al tamaño del digestor, al volumen al cual tú vas a añadir esa cantidad de sólidos. Por lo tanto, la cantidad de orgánicos, la carga orgánica, es la cantidad de sólidos orgánicos sobre el volumen del digestor. Entonces, estos son los sólidos volátiles que tú vas a meterle en kilogramos al día sobre el volumen del digestor. Entonces, va a estar kilogramos por día por metro cúbico. Y esa va a ser la carga orgánica que tú vas a emplear. Verás entonces que la carga orgánica es una carga volumétrica. Voy a ver. Tengo un volumen de un digestor que lo he definido en 850 metros cúbicos. Las aguas negras son 34 metros cúbicos por día, concentración de sólido crudo 4%, concentración de sólidos volátiles en el lodo crudo 70%. Y calculo la carga orgánica en kilogramos de sólidos volátiles por día por metro cúbico. Ojo al piojo. Esta es una manera de poder calcular los digestores. Es por carga orgánica, que es una carga volumétrica, porque te estás refiriendo a los metros cúbicos. Muy bien. Entonces, los sólidos volátiles tienen eso, son 34 metros cúbicos por día, 1 kilogramo por litro pesa, ¿no es cierto?, el agua, 0.04 son los sólidos de lodo crudo, y de estos 70% son los sólidos volátiles, porque estoy queriendo nada más encontrar los sólidos volátiles. Si quisiera encontrar los sólidos totales, fuera Excel 70. Y eso da 0.95 kilogramos por día. Entonces, la carga orgánica es 0.95 sobre los 850 metros cúbicos, y eso me va a dar 1.12 por 10 a la menos 3 kilogramos por día por metro cúbico. Entonces, ya sé cómo encontrar la carga orgánica. Entonces, la carga. Puedo bombear el lodo espeso, ¿no es cierto?, a alto porcentaje de sólidos totales. Y en este caso, lo que estoy haciendo es, mi primer digestor, estoy separando. Entonces, el volumen, lo espeso, el espeso, lo que estoy metiendo a mi reactor, y de ese espesadito voy a agarrar y voy a sacar el volumen para solamente ir a la digestión. Esta es la forma más común de hacerlo, ¿ya? Hay otras formas, pero este tiene un doble, tienes un sedimentador primario, tienes un sedimentador secundario. De los sedimentadores secundarios, de ahí llegarse el lodo y lo metes al espesador de fangos o al digestor, ¿ya? No es que no lo vas a meter antes, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa puedes tener? Agua en exceso. Es decir, que no has desecado bien la muestra. No has hecho su trabajito en desecación, y entonces vas a necesitar más calor, vas a necesitar intercambio de calor para que las bacterias hagan de mejor manera su trabajo. El agua en exceso va a reducir obviamente el tiempo de retención hidráulica, porque es volumen sobre caudal, ¿no? El volumen es único, invariable, es cómo has construido el reactor. Lo que está variando es el caudal, pero si además al caudal las bacterias te generan más agua, porque las bacterias que te generan CH4, te generan CO2 y te generan agua. Por lo tanto,
puedo tener un exceso de agua en el reactor, ¿de acuerdo? Y el reactor, eso me produce esto. Necesito más calor, necesito más, voy a reducir el tiempo de retención hidráulica y el agua en exceso va a reducir las bacterias y los buffers, los tampones que voy a tener, ¿de acuerdo? Entonces es muy peligroso esa parte. Entonces, para que no haya eso, tengo que bombear varias veces al día, sacar lodos varias veces al día. Uniformar la carga del digestor y uniformar las operaciones de la planta. Entonces aquí hay zafarrancho de combate, ¿no es cierto?, en tus operadores. Tus operadores tienen que estar midiendo la temperatura, tienen que estar midiendo cómo es la alcalinidad del reactor, tienen que ir a corregir, tienen que uniformar las operaciones que se hagan en planta. Entonces, la carga tiene, por un lado, los porcentajes de sólidos totales, una parte de ella son los sólidos volátiles totales. Entonces, tienes dos cargas, una carga de sólidos que son orgánicos y otra carga que es hidráulica. Entonces, son los dos tipos de carga que tienes. Entonces, ya tenemos bacterias, alimento, carga. Estos son los sólidos volátiles, es la carga. Y ahora vamos a ver el tiempo de retención hidráulica. El contacto. ¿Cuánto contacto va a tener entonces el sustrato, ¿no es cierto?, con las bacterias? El contacto entonces va a definir, son definidas por las bacterias y el alimento que les estoy dando. Si conocí a un alcalde aquí en Cochabamba, en las inauguraciones, entre los que trabajamos por la alcaldía, nos invitaban a comer, ¿no es cierto?, para la inauguración de un asfaltado, lo que sea, ¿no es cierto? Y obviamente le sirven primero al alcalde. Entonces el alcalde era un pavo, es decir, tragaba, no masticaba, comía, terminaba de comer y todavía no habían servido al último de nosotros. Se levantaba y decía, vámonos. Entonces, realmente la gente no tenía, a pesar de que el alimento estaba ahí, no tenía cómo alimentarse porque no tenía tiempo. Le habían retirado la posibilidad, ¿no es cierto?, de poder alimentarse. ¿No es cierto? Entonces, claro, tienes que ver entonces en un reactor cómo le haces, tienes que aumentar el tiempo de retención hidráulica. Nosotros, como ya le tomamos el pulso al alcalde, lo que hacíamos era no nos hacíamos servir, ¿no es cierto?, que se sirvan los jefes nomás, y después volvíamos, pues, hacíamos guardar, ¿no es cierto?, y volvíamos y comíamos, tranquilitos. Otra cosa es la distribución del calor. Han visto que necesitan estos reactores, necesitan calor. Todos los reactores anaerobios necesitan calor, todos. No hay uno que no sea, que no necesite. Reactor anaerobio de flujo ascendente necesita calor. USB necesita calor. No sé qué, necesita calor. Si es anaerobio, necesita calor. Necesita un calor que normalmente está en el rango mesofílico. ¿No es cierto? No se van a olvidar que el rango de trabajo de estos reactores normalmente es mesofílico. Vamos a ver, ya hemos hablado de qué es temperatura mesofílica, ¿no es cierto? Entonces, entre 30 a 38 grados centígrados es el rango mesofílico, ¿no es cierto? Ese es el rango mesofílico. Minimizar los sedimentos porque va a reducir el volumen disponible. Si están arenas, ¿no es cierto? Y se sedimentan las arenas, chao cono, ¿no es cierto? Entonces tienes que reducir el volumen disponible. Minimizar las espumas porque las espumas significa que el calor y las bacterias han empezado a producir
burbujitas, y estas burbujitas llevan consigo hacia arriba algún material inerte y otro tipo de materiales que generalmente producen las espumas. Y las espumas, entonces, tienen su origen en problemas operacionales. Muy bien. Hemos visto bacterias, alimento, carga, timbre, retención hidráulica o contacto también. Y ahora vamos a ver el ambiente. Pero aquí en el ambiente quisiera parar, porque aquí en el ambiente voy a explicar varias cosas con gráficos y a veces estos gráficos hay que entenderlos de mejor manera para saber cuál es la relación, por ejemplo, de la alcalinidad al pH, en fin, cómo se maneja el reactor. ¿Ya? Entonces, hasta aquí. Esta es la diapositiva 89. El día, cuando nos toca clases, muchachos, el día sábado, ¿no es cierto? El día sábado es 25 de diciembre, pero no, ¿o no? Sí, dije. Los sábados no voy a tener clases. ¿Ya? Vamos a entonces el próximo martes. Si no tienen preguntas, muchachos. Dije, no sé si se escuchó o no, consulta. Te he escuchado como de ultratumba. No te estás acercando a tu micrófono. Ahora se escucha. ¿Qué Hola, hola. decías? Buenas noches, Inge. Le quería consultar sobre la mufla. No comprendí muy bien, es la utilidad o el momento en el que se funciona dentro de los análisis. ¿Podría recapitular esa parte, por favor? Una mufla. Ahorita vamos a ver ya una mufla, te la voy a mostrar una mufla. Desafortunadamente, pues ustedes no entran al laboratorio. Alcanzan unas temperaturas mortales, muy grandes. Y tienes estos recipientes de porcelana. Entonces, como les decía, de tu anterior análisis, estos recipientes de porcelana podrían estar con un poquito de residuos. ¿No es cierto? Lo que hace entonces, obviamente después de lavarlos, ¿no es cierto? Los recontra evaporas todo, los dejas enfriar, los desecas, los pesas. Una vez que lo has pesado, echas aquí tu muestra, ¿no es cierto? Que es el lodo crudo. Vuelves a cerrar esto y lo elevas. Bueno, hay una muestra que son para sólidos totales, ¿ya? A ver si puedo tener algo aquí. Ahora vamos. En este vídeo aprenderás a determinar los sólidos presentes en muestras de agua. El objetivo es que aprendas a cuantificar las distintas fracciones de sólidos presentes en el agua, es decir, los sólidos totales, suspendidos y disueltos. Los sólidos totales son aquellos que quedan como residuo después de evaporar un volumen conocido de agua entre 103 y 105 grados centígrados. Los sólidos totales presentes en un agua se dividen en dos fracciones. La primera de ellas son los sólidos suspendidos. Estos corresponden a la fracción de los sólidos totales que queda retenida en un filtro de 1,2 micras de tamaño de poro. La segunda fracción son los sólidos disueltos. Estos corresponden a la fracción de sólidos totales que pasa a través de un filtro de 1,2 micras de tamaño de poro. El material necesario para la cuantificación de las distintas fracciones de sólidos en agua es probeta, cápsula de porcelana de 150 mililitros, filtros de 1,2 micras de tamaño de poro, pinzas para manipular, equipo de filtración,
matraz Kitasatos de 1 litro de capacidad, bomba de vacío, recipiente de secador de gel de sílice, estufa de desecación ventilada y balanza de precisión de 1 miligramo de poder resolutivo. La determinación de los sólidos totales se realiza por evaporación y pesada. Para ello, la cápsula de porcelana se seca en una estufa a 105 grados centígrados hasta peso constante, un mínimo de 2 horas. Se saca de la estufa, se deja enfriar en el desecador y se pesa en la balanza de precisión. Se vierten en la cápsula 100 mililitros de muestra. Eso es un lodo, muchachos, por lo que veo. Agua demasiado turbia. Es un lodo. Y la cápsula con la muestra se depositan en una estufa hasta su total evaporación. Es necesario que esta evaporación se... Ahí quiero que escuchen bien. Una cosa es una estufa, otra cosa, pero muy diferente, es una mufla. Esta es una estufa. Y la estufa solamente la voy a utilizar para evaporar el agua a 105 grados centígrados. La mufla no. La mufla eleva a 500 y pico, ¿no es cierto?, para volatilizar todo lo que es orgánico. sea suave, sin que en ningún momento llegue a producirse una ebullición brusca para evitar el arrastre de partículas por el vapor. Cuando toda el agua se ha evaporado, se eleva la temperatura de la estufa a 105 grados centígrados y se mantiene durante unas 4 horas. A continuación, se saca la cápsula de la estufa y se deja enfriar en el desecador, pesándola seguidamente. El volumen de muestra necesario depende de la carga que contenga el agua y debe ser tanto mayor cuanto menor sea esta. 100 mililitros es adecuado para un agua residual. En aguas naturales o con poca carga de materia sólida es necesario un volumen mayor. La diferencia entre las dos pesadas representa los sólidos totales contenidos en el agua. Para el cálculo de los sólidos totales aplicaremos la siguiente fórmula. Para la muestra de agua ejemplo, los sólidos totales determinados son de 2,58 gramos litro. Los sólidos suspendidos se determinan por filtrado y posterior pesado del material retenido en el filtro. Para la determinación de los sólidos suspendidos, en primer lugar, se deseca el filtro de la cápsula a 105 grados centígrados, hasta peso constante, un mínimo de 2 horas. Se saca de la estufa y se deja enfriar en el desecador. Posteriormente, se pesa en la balanza. Se monta el embudo magnético sobre el matraz Kitasatos y se conecta este a la bomba de vacío. Se coloca el filtro, previamente secado y pesado, en el embudo y se vierte en 100 mililitros de agua. Se conecta la bomba de vacío y se filtra todo el agua hasta que el filtro comience a secarse. Se aprecia fácilmente por la variación del brillo del sello. Se retira el filtro con cuidado y se coloca sobre la cápsula de porcelana. Esta se introduce en la estufa a 105 grados durante aproximadamente 2 horas. Una vez seco, se introduce en el desecador para su enfriamiento y por último se pesa en la balanza.
Para el cálculo de los sólidos suspendidos aplicaremos la siguiente fórmula. Para la muestra de agua ejemplo, los sólidos suspendidos determinados son de 802 miligramos litro. Para determinar los sólidos disueltos, el proceso seguido es el mismo que el que se ha utilizado en la determinación de los sólidos totales. Para determinar los sólidos disueltos se utiliza el filtrado de la determinación de los sólidos suspendidos. Este filtrado se evapora en una cápsula de porcelana y posteriormente se seca a 180 grados centígrados, hasta peso constante. Para el cálculo de los sólidos disueltos aplicaremos la siguiente fórmula. Para la muestra de agua ejemplo, los sólidos disueltos determinados son 1,78 gramos litro. Por último, apuntar que la suma de las dos fracciones es equivalente a los sólidos totales. Por tanto, con los sólidos totales de alguna fracción se puede, por diferencia, obtener la otra. En este vídeo hemos aprendido a determinar y a cuantificar las distintas fracciones de sólidos presentes en una muestra de agua: sólidos totales, sólidos suspendidos y sólidos disueltos. Eso es uno, muchachos. El otro. Me interesa la volátil. En este vídeo aprenderás a determinar las distintas fracciones fija y volátil de los sólidos presentes en una muestra de agua. Los sólidos totales de una muestra de agua son aquellos que quedan como residuo después de evaporar un volumen conocido de agua entre 103 y 105 grados centígrados. A su vez, estos sólidos totales se dividen en suspendidos o disueltos según atraviesen o no un filtro de tamaño de poro de 1,2 micras. En cada una de estas fracciones de sólidos, suspendidos y disueltos, puede a su vez distinguirse la fracción volátil y la fracción fija o no volátil, según permanezcan estables o no a una temperatura de 550 grados centígrados. La fracción volátil de los sólidos contenidos en una muestra de agua, tanto de los suspendidos como de los disueltos, es aquella que no permanece estable a 550 grados centígrados. Esta fracción corresponde principalmente a la materia orgánica, aunque pueden existir fuentes de error debido a la descomposición del carbonato magnésico a 350 grados centígrados. El material necesario para la cuantificación de las fracciones fija y volátil, tanto de los sólidos suspendidos como disueltos en el agua es probeta, cápsula de 150 mililitros, filtros de 1,2 micras de tamaño de poro, cápsulas para colocar los filtros, pinzas para manipular filtros, matraz quitasatos, bomba de vacío y equipo de filtración, recipiente de secador de gel de sílice, balanza de precisión de 1 miligramo de poder resolutivo, estufa de desecación ventilada, horno mufla y reactivo de carbonato amónico. Primero pesamos la cápsula de 150 mililitros que utilizaremos para la determinación de sólidos disueltos y la cápsula con el filtro para la determinación de sólidos suspendidos. Previamente a determinar estos pesos, el filtro se ha desecado a 105 grados centígrados y ambas cápsulas se habrán calcinado a 550 grados centígrados para que no exista disminución de peso asociada a la cápsula. De esta forma obtenemos el peso A, que corresponde al peso de la cápsula más el filtro, y el peso D, que corresponde al peso de la cápsula de 150 mililitros.
Homogeneizamos la muestra de agua y filtramos 100 mililitros. Es un lodo nuevamente que lo ha sacudido. Homogeneizar es sacudir. Ese es un lodo más espeso. Parece ser lodo residual. Sí, lodos residuales. El quitasato es ese de ahí abajo que tiene una boquita donde le metes la manguera y de ahí va a chupar la bomba de vacío. Se fijan, abajo está chorreando el agua. Es un material filtrado, ¿no? Está filtrando por un milipor, un filtro milipor de 20 micras. Al finalizar la filtración de la muestra, el filtro con los sólidos suspendidos retenidos se coloca en la cápsula. Y el filtrado, que contiene los sólidos disueltos, lo verteremos en la cápsula de 150 mililitros. Para la determinación de los sólidos disueltos, la cápsula que los contiene se coloca en la estufa, primero a 95 grados centígrados, para que se vaya evaporando la muestra de agua lentamente, evitando así la ebullición tumultuosa y el arrastre de partículas por el vapor de agua. Y después, cuando el agua se ha evaporado, se eleva la temperatura de la estufa a 105 grados centígrados durante 4 horas o hasta conseguir peso constante. Una vez transcurrido el tiempo, las cápsulas se pasan a un desecador para su enfriamiento y posterior pesada. En este paso obtenemos el peso B, que corresponde a cápsula más filtro más residuo de sólidos suspendidos, y el peso E, que corresponde a cápsula más residuo de sólidos disueltos. Para poder determinar la fracción volátil, el filtro con los sólidos suspendidos y la cápsula con los sólidos disueltos se pasan a un horno mufla donde alcanzan temperaturas de 550 grados centígrados. La temperatura de calcinación se consigue mediante una rampa de temperatura como la que se muestra a continuación. Los primeros 30 minutos la temperatura aumenta progresivamente hasta alcanzar los 550 grados centígrados. Una vez alcanzados, se mantiene a esta temperatura durante 1 hora. Al calentar a 550 grados centígrados, la materia orgánica se descompone en CO2 y agua que se evapora. Pero, como os ha comentado anteriormente, si los sólidos contienen carbonato magnésico, este se descompone a 350 grados según la reacción. De modo que es necesario corregir el valor obtenido cuando la concentración de carbonato magnésico es considerable, bien corrigiendo numéricamente si se conoce la concentración de carbonato magnésico en la muestra, o regenerando químicamente el carbonato descompuesto mediante la adición de una solución de carbonato amónico. Por ello, después de calcinar y enfriar el residuo de los sólidos, se impregna el filtro con los sólidos suspendidos y la cápsula con los sólidos disueltos con una solución de carbonato amónico. Y se introduce de nuevo en la estufa para que se regeneren los carbonatos y para que el exceso de reactivo de carbonato amónico se evapore. Finalmente se saca de la estufa, se pone en el desecador y se pesan, obteniéndose los pesos C, peso de la cápsula más el filtro, más el residuo de sólidos suspendidos a 550 grados con regeneración de carbonatos, y F, peso de la cápsula más el residuo de los sólidos disueltos a 550 con regeneración de carbonatos. Los datos de los que disponemos para el cálculo de los sólidos suspendidos volátiles y sólidos suspendidos no volátiles son los siguientes. Con los datos anteriores y aplicando estas fórmulas determinamos el valor de los sólidos suspendidos volátiles y los sólidos suspendidos no volátiles. En nuestro caso, sustituyendo los valores de los pesos A, B y C que hemos obtenido en la determinación analítica anterior, obtenemos el valor de los sólidos suspendidos no volátiles y sólidos suspendidos volátiles de nuestra muestra de agua.
Los datos de los que disponemos para el cálculo de los sólidos disueltos y los sólidos disueltos no volátiles son los siguientes. Con los datos anteriores y aplicando las siguientes fórmulas, determinaremos el valor de los sólidos disueltos no volátiles y sólidos disueltos volátiles. Sustituyendo los pesos D, E y F en las fórmulas, obtenemos los valores de sólidos disueltos no volátiles y sólidos disueltos volátiles de nuestra muestra de agua. Conocidos los sólidos suspendidos y los sólidos disueltos, así como las fracciones volátil y no volátil de ambos, podemos, por suma, conocer los sólidos totales no volátiles y los sólidos totales volátiles. Por tanto, en la muestra de agua analizada, los sólidos totales volátiles y los sólidos totales no volátiles son los siguientes. En este diagrama podemos ver la concentración en gramos litro de las distintas fracciones de sólidos de la muestra de agua ejemplo utilizada en este vídeo. En este vídeo hemos aprendido a determinar y cuantificar las fracciones volátiles y fija de los sólidos suspendidos, disueltos y totales presentes en una muestra de agua. Eso fue todo. La American Standards es la que nos rige todos. Así sería, muchachos. Medio que tienen que estudiar, ¿no? Bueno. Nos vamos a ver entonces el próximo lunes, por favor. Me falta todo esto, que es la operación. Y nada más. Y ahí estamos listos para dar el examen. Listo, señores. Muchas gracias. Nos vemos el lunes.